Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a comenzar la clase. Les saluda el profesor Carlos de la Torre. Ahora sí, dejamos de presentar para presentar el Power. Bien, chicos, vamos a comenzar, que hoy ya nos toca el tema número 6. A ver, vamos a comenzar. Bien, avance número 6 con el básico. Ahora sí comenzamos y vamos a presentar pues el tema que nos toca el día de hoy. El tema que nos toca el día de hoy se denomina la conexión textual. La conexión textual, ¿sí? Vamos a trabajar este tema el día de hoy, la conexión textual. Y para ello, estimados alumnos, vamos a ver algunos conceptos previos, ¿sí? Vamos a recordar algunos conceptos previos. A ver, en primer lugar, ¿cuáles son los elementos de un texto? Si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Usted qué me respondería, por favor? Así como una casa está hecha de ladrillos, cemento, fierro, arena fina, arena gruesa, si yo le preguntara a cada uno de ustedes de qué está compuesto un texto, de párrafos, correcto. Edmundo, Santos Edmundo, correcto, párrafo. ¿Y los párrafos de qué están compuestos? Ya, un texto está compuesto de párrafos, correcto. ¿Y los párrafos de qué están compuestos? De oraciones. Y las oraciones, para explicarle, para explicar. Estamos, en realidad, lo que un texto está compuesto son de ideas. No las oraciones, como profesor. Oraciones, palabras, correcto, sí, sí. Sílabas, ya, pero las sílabas ya no tienen idea, pues. Sino que lo que yo quiero entenderle entender, estamos que un texto, está compuesto pues de palabras que forman frases, que forman pues enunciados, oraciones, correcto. Pero lo primero que debe tener el autor del texto no son las oraciones, sino las ideas. Y con esas ideas la va plasmando con oraciones, con párrafos. Pero el texto debe tener ideas. Esa es la materia prima. Ahora, estas ideas del texto, escúchame por favor, deben estar relacionadas. Ujú. Deben estar relacionadas. ¿Y cómo se relaciona? Mediante lo que se conoce como relaciones conceptuales. Lo que se conoce, estimados alumnos, como relaciones conceptuales. También se pueden relacionar mediante la actividad llamada la referencia, que ya hemos visto, ¿sí? Y también a través del uso de los conectores lógicos. ¿Sí? A través. Por ejemplo, en este texto, buenas tardes, Brian, ¿cómo estás? En este texto, ¿sí? Dice, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia, es decir, las cuestiones intraorgánicas que porta el hombre de una generación a otra, tienen mucha influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre. Sin embargo, también doy una importancia considerable al medio ambiente. En este sentido, tendríamos que abordar las teorías de Darwin para corroborar esto. Pero este escrito no es más que un estudio general sobre el método experimental aplicado a la novela. Lo que sí debemos reconocer es la importancia decisiva que da Claude Bernard al estudio del medio intraorgánico, medio que hay que tener muy en cuenta si se quiere encontrar el determinismo de los fenómenos en los seres vivos. Un día la fisiología nos explicará sin duda el mecanismo del pensamiento y de las pasiones. Sabremos cómo funciona la máquina individual de cada hombre, cómo piensa, cómo ama, cómo pasa de la razón a la pasión y a la locura. Pero estos fenómenos, estos hechos del mecanismo del órgano que actúan bajo la influencia del medio interior, no se producen en el exterior aisladamente y en la vida. Sí, hola, Selmit, ¿cómo estás? Selmit me saluda a través del chat. Bien, chicos, bien, chicas. He leído el texto de una manera general. A ver, vamos a ver y trabajar acá. Vamos a ver.
Cuando yo digo, escúchame por favor, cuando yo digo, a ver por acá, por favor. Si yo digo la relación que hay entre veneno y muerte, te pregunto, entre veneno y muerte, ¿qué relación habría? Todavía no analizo el texto, lo estoy dejando ahí en stand-by para poder explicarte. Estamos en una primera situación de un texto. Si yo digo veneno, correcto, Nicole, correcto, Santos Edmundo, Nicole también, Michelle también. La relación es una relación de causa-efecto. Y si yo digo, ¿qué relación hay entre, estamos, lluvia y diluvio? ¿Qué relación habría? Correcto, es una relación de intensidad, ¿sí? Y si es que yo digo, ¿qué relación hay entre techo, casa? ¿Qué relación habría? Relación de parte, todo. Ahora, etcétera, estas relaciones, como usted dijo, veneno-muerte es relación de causa-efecto, lluvia-diluvio, relación de intensidad, techo-casa, relación de parte, todo, etcétera. Estas relaciones, estamos entre otras, etcétera, debo encontrarlas yo en un texto. Debo encontrarlas yo en un texto. Por ejemplo, en el texto dice, sin arriesgar a formularme leyes, creo que la cuestión de la herencia, es decir, las cuestiones intraorgánicas, intraorgánicas. Intra, este prefijo, ¿qué significa intra? Intraorgánicas, dentro, dentro del organismo. Entonces, intraorgánico significa dentro, ¿sí?, del organismo, ¿sí? Entonces, digo acá, por favor, mira, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia, es decir, las cuestiones que sean dentro del organismo, intraorgánicas que porta el hombre de una generación a otra, tiene mucha influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre. Sin embargo, también doy una importancia considerable al medio ambiente, pero el medio ambiente es una cuestión que se da fuera del organismo, fuera del organismo. Entonces, ¿qué relación habría? Estamos entre estas dos palabras, intraorgánica y ambiental. Si yo te hablo cuestión intraorgánica, cuestión ambiental, obviamente que aquí se da una relación de lo que se conoce como antonimia, una cuestión que se conoce como antonimia. Así como hay la cuestión dentro y fuera, arriba, abajo, derecha, izquierda, y esas relaciones son de antonimia espacial, aquí también están hablando de una relación de antonimia. Entonces digo, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia, es decir,
las cuestiones que se dan dentro del organismo que porta el hombre de una generación a otra, tienen mucha influencia en las manifestaciones culturales, intelectuales, perdón, y pasionales. Aquí ya se ve no solamente una relación de antonimia, sino una relación de causa-efecto, porque me están diciendo en el texto que las cuestiones intraorgánicas y las cuestiones ambientales van a influir, tienen una influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales. Por lo tanto, yo me percato que hay una relación, por ejemplo, de causa-efecto. Así como el veneno trae consigo la muerte, el efecto, así como el terremoto trae consigo la destrucción, las cuestiones intraorgánicas y cuestiones ambientales, pregunto, tienen una influencia, tienen un efecto en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre. Voy a entenderme ahí. Con esto quiero dar a entender, estamos que en un texto, tienen que darse las relaciones conceptuales. ¿Cuáles son las relaciones conceptuales? Relaciones, pues, de causa-efecto, parte-todo, intensidad, antonimia, sinonimia, etcétera. Aparte de eso, en un texto, uno también realiza lo que se llama la referencia. Ese mismo texto, escúchame por favor, en este mismo texto, voy a utilizar otro color. En este mismo texto, voy a utilizar el azul. Dice, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia, es decir, las cuestiones intraorgánicas que aporta el hombre de una generación a otra, tienen mucha influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre. Sin embargo, también doy una importancia considerable al medio ambiente. En este sentido, tendríamos que abordar las teorías de Darwin. En este sentido, ¿qué sentido? ¿A qué se refieren con esta frase? Se refiere a esto, a la importancia considerable al medio ambiente. Se refiere a eso. Entonces, la referencia es el acto de señalar. O sea, en ese sentido, que es importante el medio ambiente, tendríamos que abordar las teorías de Darwin para corroborar esto. Esto, ¿sí? Esto. ¿Qué cosa es esto? Que hay importancia del medio ambiente. Pero este escrito no es más que un estudio general sobre el método experimental aplicado a la novela. Pero este escrito no es más que un estudio general sobre el método experimental aplicado a la novela. Lo que sí debemos reconocer es la importancia decisiva que da Claude Bernard al estudio del medio intraorgánico. Y nuevamente, medio que hay que tener en cuenta si se quiere encontrar el determinismo de los fenómenos en los seres vivos. Un día la fisiología nos explicará, sin duda, el mecanismo del pensamiento y de las pasiones. Sabremos cómo funciona la máquina individual de cada hombre, cómo piensa, cómo ama, cómo pasa de la razón a la pasión y la locura. Pero estos fenómenos, ¿cuáles son estos fenómenos? Se refiere pues al pensamiento, se refiere pues al amor, se refiere pues, pregunto, estos fenómenos, ¿cómo pasa de la razón? ¿Cómo pasa de la razón a la pasión y a la locura? Pero estos fenómenos, estos hechos del mecanismo de los órganos que actúan bajo la influencia del medio interior, no se producen en el exterior aisladamente y en la vida. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Rápidamente, por favor. Correcto, anáfora, catáfora, elipsis, correcto, Michelle. Entonces, cuando yo voy a analizar un texto, voy a tener que hacer relaciones conceptuales. También yo tengo que hacer referencias, pero hay otro mecanismo también importante para interpretar un texto, que son los conectores lógicos. Por ejemplo, en el texto van a aparecer los siguientes elementos. Por ejemplo, es decir,
Por ejemplo, sin embargo. Por ejemplo, para. Por ejemplo, pero. Por ejemplo, el sí. Por ejemplo, la frase sin duda. Nuevamente el pero. ¿Sí? Estos elementos que acabo yo de resaltar se le van a llamar conectores lógicos y que ayudan y son muy importantes, diría, mucho más importantes que hacer la referencia, sin dejar de ser la referencia una actividad importante en la lectura, pero es mucho más importante. El uso de los conectores lógicos es el tema del día. Ujú. Ahora, ¿cuál es la función de un conector? No necesariamente hablamos de conectores textuales dentro del texto, sino en general, los conectores eléctricos, los conectores de tuberías de agua, los conectores en general. Respóndeme, por favor, ¿qué entiendes tú por conectores? El que me han respondido, y me dice, para conectar ideas, unir, correcto, está bien así, relacionar, hilar oraciones, correcto, unión para unir oraciones, excelente, excelente. Entonces, la función del conector será unir. Mire, aquí hay una idea. Supongamos que usted tiene una idea, ¿no? Supongamos que tienes tu enamorado, tu enamorada, tu novio, tu novia, y tienes la idea, me voy a casar con esa persona. Ya estoy seguro, ya estoy segura. Él es el amor de mi vida, ella es el amor de mi vida, me voy a casar. Y tienes otra idea, ¿sí? Y la otra idea es, estamos, yo la amo. Entonces, para cuando vas a plasmar las ideas, vas a escribir, me casaré contigo, y como tienes que unir la otra idea, vas a utilizar, por ejemplo, el porque te amo. Entonces, ¿cuál es la función del conector? Porque será el conector, ¿sí? Porque será el conector. Entonces, la función del conector, estamos, la función del conector, el conector, este es el conector lógico textual, así se le llama, el conector lógico textual, pues será unir y relacionar. Para conectar palabras, no solamente palabras, también oraciones, también párrafos. Ahora, ¿cuál es la estructura? Mira, tengo el porque, tengo una información anterior que es me casaré contigo y tiene una información posterior que es te amo. Esa es la estructura lógica. Me casaré contigo porque te amo. Conector lógico porque, ahí está, la información anterior y la información posterior. La anterior se va a llamar antecedente, recuerde, antecedente, y la que sigue se llama consecuente. Entonces, esa es la estructura lógica estamos, que hay cuando están los conectores lógicos. Esa es la estructura. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la estructura? A de antecedente, el conector lógico, y viene el consecuente. Esta es la estructura que se va a analizar. Ahora,
una observación. Habíamos dicho que esta era la estructura, me casaré contigo porque te amo. Pero alguien podría escribir así, porque te amo, me casaré contigo. Ujú. Porque hemos dicho que es el conector lógico, es el conector lógico. Te amo es lo que viene después del conector, por lo tanto va a ser consecuente. Se supone que en esta zona de acá, que estoy manchando, debería ser el antecedente conector consecuente. Pero ¿qué ha pasado con esa expresión que debió estar antes del conector? Ha cambiado de lugar. Fíjese, ahí cambió de lugar. Entonces, ¿qué ha habido acá? Lo que se llama una alteración del orden. Y no es lógico que el antecedente, el ante, esté al final. Entonces, hay que recordar lo que era el hipérbato. ¿Qué es el hipérbato? Es alteración, es alteración del orden lógico gramatical. Ese es el hipérbato. Entonces, ¿cuál es la observación? La observación es cuidado con el hipérbato. Cuidado con el hipérbato. Cuidado con el hipérbato. Entonces, lo normal es esto. Antecedente, después el conector lógico y finalmente el consecuente. Eso es lo normal, pero podría haber una alteración del orden. Entonces, cuidado con el hipérbato. Y cuando hay un hipérbato surge una coma incluso. A esa coma se le va a denominar, no se olvide usted, coma hiperbática. La coma hiperbática es la coma que indica que ha habido un hipérbato, una alteración del orden. Ahora, nota importante, esto es fundamental. Hasta acá es solamente una cuestión descriptiva. El conector es el elemento que sirve para unir palabras, frases, oraciones, párrafos incluso. El orden normal es antecedente, conector, consecuente, pero puede sufrir el hipérbaton o una alteración del orden. Bacán hasta ahí. Pero importante es lo siguiente. Cuando usted maneja un auto, usted se va a encontrar con señales, ¿sí? Lo mismo si sucede a leer. Leer es como manejar el auto. Leer un texto es avanzar, pues, palabra, 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 hasta, ¿no? Avanzar. Entonces, igual que manejar un auto. Y cuando usted avanza, supongamos que usted avanza, se va a encontrar con ciertas señales, ¿sí? Entonces, manejar un auto es como leer, y por lo tanto, el conductor sería como el lector. Entonces, a la hora de avanzar, usted se va a encontrar con señales. Nuestras señales, no se olvide, ¿sí? Va a ser los conectores lógicos. Nuestras señales van a ser los conectores lógicos. Esa va a ser nuestra señal. Nuestra señal de tránsito, nuestra señal de lectura. Y como toda señal, ¿qué habla? Va a prevenir al autor sobre lo que viene. No se vaya usted a olvidar. No se vaya usted a olvidar. Entonces, eso tiene que trabajar usted. Por ejemplo, si usted está manejando su auto y ve que ahí hay una señal donde dice bombas, entonces esa bandera no son las bombas, es una señal que le indica que lo que sigue están las bombas.
Algo similar a Saúl Rivas. ¿Cómo se llama la coma? Coma hiperbática. Ahí te respondió Santos también. Coma hiperbática. Ahora, vuelvo a repetir. Leer el texto es como manejar un auto. Cuando manejas un auto, tú te encuentras con señales. Cuando lees, avanzas en la lectura, te vas a encontrar con señales. Esas señales son los conectores lógicos. ¿Cuál es la función de un conector? Prevenir, anticipar sobre lo que viene. Esa es su función. Si usted está manejando su auto y hay una señal que dice perro bravo, pues indica que lo que sigue es el perro bravo. Una señal. No hay de qué, Saúl, no hay de qué. Es una señal. Eso tienes que entenderlo. Esto va a ser fundamental para comprensión lectora. Entonces, si es que hubiera una señal que indica causa, estaría indicando que lo que sigue es la causa. Ujú. Repito, ¿no? Nuevamente, a ver por acá, por favor. Entonces, los conectores anuncian, nos dan información previa, anticipada sobre lo que sigue. Si dice bombas, lo que sigue es bombas. Si lo que dice es perro bravo la señal, indica que adelante lo que sigue está el perro bravo. Por lo tanto, si es que diría causa, nos indicaría que lo que sigue, o sea, lo que se va a plantear en el consecuente, va a ser la causa. Te pregunto, porque esta es una cuestión que también algunos alumnos ya dominan. ¿Sabes tú qué conectores indican que lo que sigue es la causa? Te pregunto. De repente conoces. Correcto, Nicole. ¿Por qué? Porque otras más, por favor, aparte, ahí está interviniendo Nicole Alexandra. Por ende, no. Santos Edmundo. Por ende, por consiguiente, no. Solamente el por. Efecto tampoco Saúl. En consecuencia, no. No, no, Adriana. Debido a. Debido nomás no. Debido a. Debido ya. Sí, correcto, Julio Paucar. Sebastián también. Correcto. Debido a. Sí, sí. Entonces, hay que manejar, ¿no? En consecuencia, por ende, por consiguiente, no. Ya que, correcto, Michelle. Correcto, excelente, hijita. O Michelle será. No, bueno, ya que se podrá, no se pondrá, no es conector. A ver, yo te ayudo. Los conectores que indican causa, que anuncian causa, que dice, oye, avisan al lector, oye, lo que sigue es la causa, son estos de acá. Porque, ya que, puesto que, pues, debido a causa de, en razón de, entre otras, ¿ah? Entonces, hay que aprenderse esto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, está cansado, escúchame por favor, está cansado, porque pues, usted debe saber que lo que sigue es la causa, el factor de lo que se dijo antes, lo que sigue. Entonces, aquí voy a poner la causa. Está cansado porque, ¿cuál es la causa? Alguna que trabajó mucho, está débil, ¿sí? O sea, pero debo poner el factor, la causa, el motivo. ¿Mm? Ahora, hay otro grupo de conectores que van a anunciar consecuencia. Anuncia que lo que va a seguir ya no es la causa, sino la consecuencia, el efecto, el resultado. Te pregunto, ¿sabe usted
¿Qué conectores nos dicen que lo que sigue es la consecuencia del resultado? A ver, escríbame por favor a través del chat. Escríbame, escríbame. ¿Quién está levantando la mano? A ver, voy a ver. Pueden participar, pero lo que pasa es que yo no puedo ver. Voy a ver si pueden activar su micrófono y de repente preguntar, a ver. Ya, estoy poniendo que pueden activar, estamos su micrófono, si alguien quiere participar, activa su micrófono, habla, comenta, pregunta lo que tiene que hacer y después lo desactiva porque a veces se juntan los sonidos y se acopla y suena feo. ¿Ya, chicos? Entonces, en ese sentido, vamos a ver. A ver, ¿cuáles son los conectores que indican consecuencia? Voy a ver. Voy a leer, ¿ya? Comienzo a ver, dice, a ver. Me quedé en Michelle. Correcto, por eso, correcto, Carlos Elihu. Correcto, Michelle. Sí, entonces, luego, sí, luego, sí. O que luego tiene dos funciones. Indica después, conector de tiempo, y también significa consecuencia. Con ello no, Carlos Elihu, con ello no. Con ello no. Por ello sí, por eso sí, por ello entonces, puesto que no, Michelle, puesto que indica causa, motivo, factor, pertenece al grupo anterior. En razón de conector de causa, Julio, no es, según no es conector de consecuencia. Santos, correcto. Santos dice por consiguiente y en consecuencia, conectores de consecuencia. Nicole Alexandra dice así que, con qué junto se escribe para que sea conector de consecuencia? Con qué junto, de manera que correcto. Aaron, por lo cual, sí, son conectores de consecuencia. Muy bien, los conectores de consecuencia son estos. Entonces, por ello, por eso, por esto, ergo, por consiguiente, en consecuencia, por esta razón, por tal motivo, así que, por tanto, entre otros. ¿Ah? Hay más por si acaso. Pero estos son los conectores que anuncian consecuencia. Por ejemplo, está cansado y si dijera por esto, por eso, por esta razón, por tal motivo, cualquiera de ellos, lo que estaría indicando es que lo que sigue es la consecuencia, el resultado. Está cansado, por esto, duerme profunda. Indica la consecuencia o el resultado. Ujú. Siguiente grupo de conectores. Conectores que indican oposición fuerte. Son aquellos conectores que indican que lo que sigue es una oposición fuerte a lo que se dijo anteriormente. Te pregunto, interven por favor. ¿Sí? ¿Sabe usted cuáles son los conectores que indican oposición fuerte? Dígame, por favor. Ujú. Correcto, Julio Paucar. Si no, al contrario, debería no, pero sin embargo, correcto Santos, Mirko, correcto, pero, aunque, Miriam, aunque es oposición débil, eso lo vamos a ver después, no es oposición fuerte, en cambio sí, sin embargo, no obstante, tiene doble función, pero principalmente es oposición débil, pero también funciona como oposición fuerte, al contrario, correcto Saúl Rivas. Los conectores que indican oposición fuerte son los siguientes, ya que no, Pedro,
Pedro Alberto, el ya que indica causa. Pedro Alberto Calle, estamos aquí que corregir ahí. No, no Nicole. Por otro lado, es conector de, estamos oposición. En cierto modo, tampoco es conector, ni siquiera. No es conector de oposición. Por otro lado, conector de adición. Recuerden, estoy haciendo las correcciones para que ustedes en el examen de admisión ingresen. Entonces, los conectores que indican oposición son el pero, el sin embargo, en cambio, al contrario, si no, empero. Hay otros más, ¿sí? Pero estoy haciendo las correcciones. Ejemplo, pensado, y si por ejemplo apareciera el pero, pues indicaría que va a seguir algo que sea opuesto a lo anterior. Está cansado, pero actúa velozmente. Está cansado, pues ahí está la oposición justamente. Conectores que indican una oposición fuerte. Un grupo de conectores que van a indicar oposición débil. Hay otro grupo de conectores que van a indicar oposición débil. Indican que lo que sigue va a ser la oposición débil. Va a ser una oposición débil. Ujú. Es como un obstáculo que uno tiene que va a superar. ¿Sí? ¿Cuál sería? A ver, voy a ver. Tal vez no, tal vez un adverbio de duda, Julio. No es conector de oposición débil. Aunque sí, deberías, tal vez no, ninguno de los dos, Michelle, podría tampoco Pedro Alberto. Indica una especie de obstáculo. Indica una especie de obstáculo. Por ejemplo, aunque, pese a pesar de, si bien, aun cuando, no obstante. El pero, Nicole, es oposición fuerte, no débil. En efecto, es conector de evidencia, no es conector de oposición débil, Julio Paucar. Saúl Rivas y Cid, no, menos todavía. ¿Sí? Iré a visitarte. Y si dice aunque, pues indica que lo que sigue va a ser un obstáculo que se va a superar. Iré a visitarte, aunque haya terremoto. Pero el terremoto se pone a que te voy a visitar, sí, pero lo voy a superar. Eso indica los conectores de oposición débil. Hay que aprenderse conector, los grupos de los conectores. Es obligatorio. Conectores de adición. Estos conectores indican que lo que sigue es una información, estamos, que se va a adicionar a lo que ya se dijo anteriormente. ¿Sí? Va a indicar que lo que sigue es una información que se va a añadir adicional a lo que ya se dijo anteriormente. ¿Cuáles son? Correcto, el y, el además, asimismo, también, excelente, excelente, también, sí, sí, sí. Correcto, Dylan, Miriam, correcto. El que no, el que no. Ujú. Un ratito, me están diciendo una diferencia entre la oposición débil y la oposición fuerte. Un ratito, stop hasta ahí, stop, stop, stop. Voy a retroceder, sí, voy a retroceder. A ver, vamos a ver. Bien, escuchen por favor, escuchen por favor. A ver, sí, iba a visitarte, pero apareció tu padre. Fíjate el pero, ¿sí? Y otro, voy a visitarte, aunque aparezca tu padre. El aunque. El conector pero es un conector de oposición fuerte. El conector pero es un conector de oposición fuerte.
En este caso indica que lo que sigue, es decir, esto que estoy poniendo entre corchete, se opone fuertemente a que te vaya a visitar y por lo tanto iba a visitarte, pero apareció tu padre. Eso quiere decir que al final no visitó, iba a visitarte, pero porque esto es la oposición fuerte. En cambio, voy a visitarte aunque aparezca tu padre. En el segundo ejemplo, esto de acá no es una oposición fuerte, sino en otras palabras es un obstáculo superable. Y voy a visitar, oye, pero va a aparecer mi papá, lo voy a superar, iré a visitar aunque aparezca tu padre. Por eso esto de acá es un conector de oposición débil. Entonces, hay conectores de oposición fuerte que indican que lo que sigue se opone fuertemente a lo anterior, mientras que hay otros conectores que indican que lo que sigue es un obstáculo superable. ¿Mm? Entonces, hay que tener mucho cuidado entre los conectores, estamos de ese tipo. Miren, no hay que confundir los conectores de oposición fuerte. Está cansado, pero no importa. Actúa velozmente. Está cansado, no importa, pero ya, actúa velozmente. Una oposición fuerte. En cambio, los conectores de oposición débil, iré a visitarte, pero va a haber terremoto. Es un obstáculo que lo voy a superar. Iré a visitarte aunque haya terremoto. Estos conectores indican oposición débil. Espero que se haya entendido. Ahora, hay otro grupo de conectores que son los conectores de adición, ¿sí? Los conectores de adición, ¿cuáles son? Son y, ni, también es más aún, incluso, inclusive, aparte de ello, de otro lado. Entonces, estos conectores añaden una información a lo que ya anteriormente se dijo, le van a añadir otra información en ese mismo sentido. Le robaron. Oye, también, entonces aquí va a añadir una información más. ¿Qué más? Le robaron también, lo golpearon. Además, le quemaron la casa, o sea, sigo añadiendo información. ¿Sí? Conectores que indiquen alternativas. Son conectores que indican que lo que sigue es una alternativa, una opción, a lo ya dicho anteriormente. Pregunto, ¿conoce ustedes conectores que indiquen alternativa, que indiquen opción? ¿Conoces tú conectores que indican alternativa? Oh, correcto, la O. Tal vez no, Julio Paucar, tal vez es duda, adverbio de digo, ni siquiera es conector. O, U, correcto. Puede ser, no, Michelle, solamente la O. Puede ser indica posibilidad y no es conector lógico. Ahora bien, correcto, Carlos Elijú. Este no es conector, es una palabra para hacer referencia, Julio Paucar. Por otra parte, conector de adición, Dylan. Sí, le robaron, por otra parte lo golpearon, también tal cosa. Chévere, chévere. Por otra parte, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son? Te los presento. O, U, hora, hora, ya, ya, bien, bien, o, etcétera. Entre no, entre no, entre no, entre no. Ejemplo, iremos al cine. O, y si aparece la O, ahorita voy a ver hora, hora, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, iremos al cine o a la playa o otra alternativa, indican alternativas, opciones. Ahora, me preguntan hora. Sí, me preguntan hora. A ver, acá. El hora, que está viéndolo acá usted, estos conectores dobles, conectores de opción, es como decir o, es como decir esto, o. Usted puede decir, por ejemplo, o estudias, dice tu, ¿no? Tu papá, o estudias, o otra opción, o trabajas. Tú podrías decir, hora estudias, hora estudias, hora trabajas. Sí, ahí está.
Ora estudia, ora trabajas. No tiene nada que ver con el verbo orar, rezar, sino que es un conector lógico, ¿sí? Solamente que en el Perú no se utiliza mucho este conector. Sigamos. Conectores de equivalencia. Conectores de equivalencia. Conectores de equivalencia. A ver, de igual manera no. De igual manera, conector se utiliza a veces como conector de adición o como conector de comparación. Es decir, a la par no, Adriana. Puede ser adición o puede ser, estamos, comparación. Es decir, sí. O sea, correcto, Dylan, exacto, está bien, pero escríbelo separado. O sea, es equivalente, no, Julio. Es igual, tiene el mismo valor, significa que es equivalente. Los conectores que indican equivalencia son aquellos que indican que lo que sigue es una equivalencia, reiteración o repetición. Es igual a, no, eso es comparación. En otras palabras, correcto, Nicole, sí está bien, Nicole Alexandra. Ujú. ¿Cuáles son los conectores que indican adición? De manera equivalente tampoco, eso es comparación, Carlos Elijú. En resumen, tampoco, eso es síntesis. Aunque algunas veces sí, te debo aceptar, Julio Paco, algunos autores lo utilizan como algo equivalente, ¿no? Esto es, sí, correcto. Recalcando, no. Recalcando es enfatizando. Son los conectores que indican equivalencia, es decir, o sea, vale decir, en otras palabras, en otros términos. ¿Sí? Estos conectores indican una repetición, le robaron. Es decir, significa que lo que sigue, es decir, en esa zona, debe ser algo igual a decir le robaron. Le robaron, es decir, le despojaron de sus bienes. Despojar es lo mismo que robar, pues. Está repitiendo la misma idea. Ujú. Ahora, conectores de condición. Conectores de condición. Estos conectores indican que lo que sigue es la condición a lo que ya se dijo anteriormente. ¿Cuál es la condición? ¿Conoce usted conectores que indiquen condición? Conectores, a ver, sí, sí solo, el no, Nicole. El sí no es condicional, el no es adverbio de negación. Si no hace tal cosa, el condicional es sí no. De lo contrario, no. O si no, no. O si no, separado tendría que ser. Pero el único conector ahí es el sí. Con tal de que, está bien, eso sí es condición, siempre que, correcto, Miriam. El pero, Julio, no es condición. No sé por qué siempre están diciendo, el pero ya es un conector que ya se usó, indica oposición. El sí no separado, sí no, escrito separado, sí y no aparte, pero el no no es parte del conector, es conector de, es adverbio de negación, solamente el sí. ¿Mm? Si es que, sí, solo sí, sí. Mientras que en algunos casos puede ser usado, Miriam, sí, a menos que, correcto. Entonces, a no ser que, correcto, Miriam, entonces los conectores que indican condición son, así va aquí, a ver, sí, siempre y cuando, sí y solo sí, a condición de, entre otros. Ejemplo, podrán salir. Sí, estamos. Y ahí viene, debe venir la condición. Con tal que, correcto, Nicole, a no ser que, con tal que podrán salir si se levanta la emergencia sanitaria,
Viajarás si tienes el permiso de tus padres. No irás si no tienes el permiso de tus padres, el sí, por ejemplo. Conectores que indican condición. Conectores que indican finalidad, objetivo, propósito, meta. Finalmente, conector de orden, Carlos Elijú. Por lo tanto, Mirko es conector de consecuencia. En conclusión, no es una finalidad. Finalmente tampoco. Concluyo nada. Tienen que ver bien, ¿ah? A ver, aprendan. Con el fin de correcto, Miriam o Majira, conectores que indiquen finalidad para, a fin de, con el propósito de, con el objetivo de. Ejemplo, a ver, deben lavarse las manos para. Entonces, lo que va a seguir es la finalidad, el objetivo, el propósito. Deben lavarse las manos a fin de, con el propósito de, con el objetivo de, para no contagiarse. ¿Correcto? Ahí están los conectores de, pues, finalidad. Y para terminar en esta clase, conectores de lo evidente y comenzar a trabajar. Conectores de lo evidente. Hay algunos conectores que indican que lo que sigue va a venir algo evidente, algo obvio. ¿Cuáles son los conectores que indican evidencia? ¿Cuáles son esos conectores que indican finalidad? En realidad, no. En realidad, Nicole a veces se utiliza como conector de oposición. Él, estamos era valiente. En realidad era un cobarde, tal. Por supuesto, sí, seguramente sí, obviamente sí. No, claramente sí, podría ser obviamente, sí, como es obvio. Esos son los conectores que indican, estamos, que están indicando, pues, evidencia. ¿Cuáles son? Te lo pongo acá. Evidentemente, de hecho, obviamente, como es obvio, sin duda, en efecto, naturalmente. Tiene que aprenderse. Por ejemplo, acá, tiene 100 años y padece diabetes. 100 años y con diabetes. De hecho, no debe salir, estamos en un momento de pandemia fuerte, ¿no? Algo evidente. Señala que lo que sigue es algo evidente, ¿sí? Entonces, cuando usted lea un texto, escúchame por favor, tiene que aplicar sus conectores. Te voy a ayudar, a ver. ¿Se acuerda usted de este texto, no? ¿Sí? ¿Se acuerda usted de ese texto? Sí, voy a borrar acá un ratito, vamos a borrar algunos elementos. Ahora, por ejemplo, el es decir, ¿se recuerda usted a qué grupo de conectores pertenecían? Es decir, alguien, alguien que va a preguntar, gallina, gallina.
Listo. Bien, voy a apagar para que se me... Un ratito, por favor. ¿Ves? Por eso es que a lo que a veces sucede es eso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando tienen el micrófono prendido. A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Azul. No se preocupen, no se preocupen. Micro. Bien, chicos, entonces ya, muy bien, muy bien, muy bien. No se amarguen, no se amarguen. Carlos de Lijuy está que ahí sale candela de su rostro. A ver, chicos, entonces, el conector, es decir, ¿qué tipo de conector es? De equivalencia, correcto. Entonces, este conector va a indicar una igualdad. Este conector va a indicar una igualdad. Y lo voy a poner de este color. Va a indicar igualdad, equivalencia, repetición. Entonces, aquí lo que sigue va a repetir lo anterior. Ahora, este conector lógico, mire el que sigue, voy a poner ahí. Sin embargo, el para, el pero, sin duda, el pero. A ver, hasta ahí ya, me ayuda, por favor, a través, correcto. Entonces, estos conectores, fíjense, son conectores que nos van a ayudar bastante. El sin embargo es oposición fuerte. Entonces voy a poner acá oposición. El sin embargo es oposición. Es oposición. No se olvide. Entonces tengo esos conectores. Conectores de equivalencia, conectores de oposición. El para indica finalidad. El para indica finalidad. El pero, nuevamente, es otro conector que voy indica oposición. OP nomás voy a poner. Un conector que indica oposición. ¿Mm? Entonces, a ver, voy a leer el texto. Ya dice el texto. Ubica, por favor, dice. Vamos a ver. Y voy a utilizar otro conector para trabajar. Dice, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia, es decir, voy a repetir, voy a decir algo igual que herencia. Mire cómo es decir, me ayuda a entender el texto. ¿Sí? Nuevamente, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia, voy a repetir qué es herencia, las cuestiones intraorgánicas que porta el hombre de una generación a otra. Eso es herencia. ¿Qué es herencia? Cuestión intraorgánica que porta el hombre de una generación. Entonces, sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión intraorgánica que porta el hombre de una generación a otro, es lo mismo que decir la cuestión de la herencia, tiene mucha influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales. Entonces, este conector, es decir, ya me está ayudando a interpretar el texto. Me está indicando que lo que sigue
la cuestión es intraorgánica que porta el hombre de una generación a otra, eso es igual a decir herencia. Es lo mismo que decir herencia. Pero sin arriesgarme a formular leyes, creo que la cuestión de la herencia tiene mucha influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre. La cuestión intraorgánica, la que está dentro del organismo. Pero espérate, me opongo, oposición. También me opongo y añado, mira, no nos habíamos dado cuenta. Este es un conector de adición, él también. Él también es un conector de adición. Y no nos habíamos dado cuenta. ¿Sí? Entonces, una cuestión, voy a añadir una oposición. Doy una importancia considerable al medio ambiente. Entonces, el texto nos, nos dice, la herencia influye mucho en la inteligencia y pasiones del hombre, en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre. Y él me dice, espérate un ratito, me opongo. También hay el medio ambiente. Entonces, en este sentido, tenemos que abordar las teorías de Darwin. ¿Con qué finalidad voy a abordar las teorías de Darwin? Finalidad para corroborar esto. ¿Y qué es esto? Es importante el medio ambiente. Fíjate cómo interpreto el texto ahora con los conectores lógicos. Fíjate cómo estoy interpretando el texto ahora con el conector lógico. Entonces, esa actividad la tienes que hacer tú. Cuando tú analices un texto, ¿qué tienes que hacer? Uno, establecer las relaciones causa-efecto, parte todo. Dos, ¿qué puedes hacer y debes hacer? Estamos, debes, estamos, debes hacer referencia, es decir, señalar. ¿Qué es esto? Para corroborar esto, pero ¿qué es esto? Esto es, pues, corroborar la importancia del medio ambiente. Para corroborar la importancia del medio ambiente. A eso se refiere. Y tercero, lo que acabamos de hacer, tienes que guiarte de los conectores. Yo te estoy enseñando un método 100% seguro para interpretar un texto. O sea, tú no vas a marcar una clave ya, como hacen muchos. Profe, la A creo me suena mejor, profe. No, ahora tú vas a tener técnicas para interpretar un texto. En ese sentido, estimados alumnos, vamos a trabajar un texto. Vamos a trabajar un texto. Léame el texto, por favor. Usted léalo el texto con mucho cuidado. Te voy a dar 3 minutos. Vamos, chicos, por favor.
Vamos, chicos, vamos leyendo bien, por favor. Muy bien, chicos, me van informando si ya terminaron de leer el texto, por favor. Me van informando si ya terminaron de leer el texto, por favor. Sí, correcto, excelente. A ver, chicos, vamos a ver acá. A ver, chicos. A ver, vamos a ver el análisis de este texto, por favor. Ayúdame, por favor, a analizar este texto. ¿Sí? ¿Sí? Miren cómo voy a analizar. Escúchame, por favor. Dice, la ciencia maltrató a las mujeres. Primera idea. ¿Sí? Voy a ponerle un slash, voy a hacerlo con rojito mejor. ¿Sí? La ciencia ha maltratado a las mujeres. Primera idea. Jocelyn Bell descubrió los púlsares, pero, ahí está el conector pero. El Nobel de Física se lo llevó su director de tesis. A la actual presidenta de la Unión Astronómica la mandaron a trabajar al despacho de su marido. Durante décadas, a las que se salían del carril de lo socialmente aceptado, se las torturó y, conector de adición, asesinó inventando enfermedades como, el cómo es un conector de ejemplos.
y también de comparación. Se le asesinó inventando enfermedades como la historia, y conector de visión y remedios que llevaban a mutilarlas, arrancando órganos de sus entrañas, ovarios o conector de opción, como es el caso de Constance Joyce, mujer de Oscar Wilde, quien murió tras una operación para conector de finalidad. Hasta ahí lo voy a dejar. Escúchame por favor. Dice, la ciencia ha maltratado a las mujeres. Sí, una idea. Ya, esa idea. Estamos, entonces, después el autor, como aquí hay un punto seguido, escúchame por favor, indica que la idea que viene tiene relación con lo anterior. ¿Y cuál es la idea anterior? Que la ciencia ha maltratado a las mujeres. La ciencia maltrató a las mujeres. Jocelyn Bell. ¿Quién debe ser Jocelyn Bell en la interpretación del texto? Debe ser una de las mujeres maltratadas por la ciencia, porque la ciencia ha maltratado a las mujeres. Si el autor va a poner un ejemplo de una mujer maltratada por la ciencia. Jocelyn Bell descubrió los púlsares. Pues qué bien, pero algo que supone a eso. El Nobel de Física, que es un premio, se lo llevó su director de tesis. Oye, pero ¿por qué le van a llevar se lo van a dar al director de tesis si ella es la que descubrió? Ella debería haber recibido ese premio. No, pero se lo dieron a un varón, pues, a su director de tesis. Entonces, es un ejemplo de que la ciencia ha maltratado a las mujeres. Otro ejemplo es que a la actual presidenta de la Unión Astronómica la mandaron a trabajar al despacho de su marido. Es otro ejemplo de la que la ciencia ha maltratado a las mujeres. Quiere decir que hasta acá estamos diciendo una idea principal. La ciencia ha maltratado a las mujeres y después pone ejemplos. Un ejemplo de mujer maltratada por la ciencia, Jocelyn Bell. Otro ejemplo de mujer maltratada por la ciencia, la actual presidenta de la Unión Astronómica. Durante décadas, a las que se salían del carril de lo socialmente aceptado, se las torturó y asesinó, inventando enfermedades. Ejemplos, la histeria, ¿qué más? Y remedios que llegaban a mutilarlas, arrancando órganos de sus entrañas. Ovarios, otra opción de órgano mutilada, que se mutila los úteros, como es el caso de Constance Joyce, mujer de Oscar Wilde, que murió tras una operación. ¿Y para cuál fue la finalidad? Porque el para es conector de finalidad. ¿Cuál fue la finalidad de esas operaciones? Estamos extirpar sus ovarios a manos de un especialista en locura pélvica cuando en realidad tenía esclerosis. Entonces, hasta acá, escúchame por favor, hay una idea, que la ciencia ha maltratado a las mujeres. Ejemplo de mujeres maltratadas por la ciencia, Jocelyn Bell. Otro ejemplo de mujer maltratada por la ciencia, la actual presidenta de la Unión Astronómica. Otra mujer maltratada por la ciencia es Constance Joyce. Constance Joyce. ¿Cómo se le maltrató a Jocelyn Bell? No se le dio el premio Nobel que merecía. ¿Cómo se le maltrató a la presidenta de la Unión Astronómica? Se la mandó a trabajar al despacho de su marido. Y peor aún, ¿cómo se maltrató a Constance Joyce? Pregunto, ¿se le operó, pues? ¿Se le realizó una operación? Estamos sobre algo que era falso. Asimismo, conector de adición. ¿Qué más? Conector de adición. Las mentes masculinas, es decir, los hombres, las mentes masculinas más sesudas son inteligentes. Es decir, los hombres más inteligentes desarrollaron teorías. ¿Con qué finalidad? Para explicar la inferioridad de las mujeres y así justificar su sometimiento. Los casos son insuperables. Un ejemplo es Charles Darwin. Entonces, ¿quién debe ser Charles Darwin? Una mente masculina inteligente que desarrolló una teoría para explicar la inferioridad de las mujeres y así justificar su sometimiento. ¿Qué dijo Charles Darwin? En 1871 llegó a afirmar que en las mujeres había más fuertemente marcada que en los hombres los poderes de intuición, percepción rápida y quizás de imitación, facultades que son características de razas inferiores, ¿qué más? Y de un estado pasado e inferior de civilización. O sea, Charles Darwin, esto que está entre comillas, es lo que literalmente dijo Charles Darwin. Pero esto sería, ¿qué cosa? La teoría inventada por él para explicar la inferioridad. Entonces, ¿qué es lo principal en el texto? En el texto yo podría decir lo siguiente. El mensaje del texto sería esto. La ciencia ha maltratado a las mujeres y estamos los hombres inteligentes
desarrollaron teoría para explicar la inferioridad de las mujeres y justificar su sometimiento. Ese sería el mensaje del texto. O sea, el mensaje del texto sería que la ciencia maltrató a las mujeres y los hombres inteligentes desarrollaron teorías para justificar, estamos, la inferioridad, el sometimiento de las mujeres. Pero en el análisis, ¿quién me ha ayudado? Los conectores y los plus. El pero, la y, el para, son elementos que ayudan a interpretar el texto. ¿Correcto, chicos? Espero pues que esta clase les haya servido. Y yo les pido algo, dos cositas, antes que me pidan otra cosa, por favor, chicos. ¿Sí? Escúchame, por favor. Usted se tiene que aprender de memoria, escúchame, por favor, la función de los conectores. ¿Cuál es su función de cada grupo de conectores? Por ejemplo, ¿cuál es la función de los conectores de causa? ¿Cuáles son los conectores de memoria? Recuerde que leer un texto es como manejar un auto. Tú cuando manejas tu auto, por ejemplo, aparece la luz roja, tú no te detienes y abres, tu libro de tránsito, tu libro de señales de tránsito. Tú ya sabes qué significa luz roja. Igual tú ya debes saber qué es un porque, qué es un entonces, qué es un para, ya de memoria. Y te aseguro que vas a sacar una enorme ventaja. Apréndete de memoria los conectores. ¿De qué grupo? ¿Quiénes son de causa, de consecuencia? Apréndetelos, por favor, si quieres sacar esa ventaja en comprensión lectora. Carlos Elijú, ¿por qué estás llorando, hijo? No entiendo, Carlos Elijú. No, no, no llores, papá. ¿Correcto? Eso te pido. Y otra cosita más. Me ha llamado la atención, estamos en este salón, y eso es cierto, chicos, porque no todos están dando el examen. ¿Sí? No te debes olvidar, por favor. Entonces te pido por favor, porque si no vamos a cotejar quiénes dan, quiénes no dan, estamos y ahí sí sería lamentable que nosotros estemos pues trabajando esta situación. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, te pide dar el examen. ¿Ya dijo? Estamos, yo voy a verificar, si no vamos a tener que llamar, conversar, trabajar de otra manera. ¿Sí? Sí, sí, poco a poco. Nadie dice que recién en las primeras clases vas a sacar pues una notaza. Este es un proceso. ¿Sí? Entonces, eso también me permite a mí, de repente estoy poniendo los textos muy fuertes, muy grandes, muy enredados. ¿Sí? Voy a ir midiendo. Tú me ayudas a que yo te ayude. Por favor, es obligatorio que den el examen, por favor. ¿Sí, chicos? Entonces, entren a dar el examen. Yo no voy a salir de acá y voy a verificar ahorita quiénes dan examen y quiénes no dan examen. ¿Ya? Así que, chicos, por favor, entrando a dar el examen. Claro, y además te permite a ti de repente corregir. Miren, el examen, vayan dando el examen, pero voy a ir mostrando también. Ahí está, ese es el examen. Ahí están las preguntas, ¿sí? Y así, ¿no? Usted más o menos lo ve así. El examen, sus preguntas, ¿no? Usted tiene que marcar. Pero yo veo sus respuestas. Yo veo, por ejemplo, y puedo sacar, por ejemplo, aquí han respondido 4 respuestas, de los cuales 2 han acertado y 2 han fallado. Y sé cómo puedo sacar yo, por ejemplo, en el salón, cuántos han fallado, cuántos han acertado, tengo el porcentaje. Además, puedo revisar las respuestas
de uno por uno lo que dan, yo puedo marcar la respuesta, uno, 2, 3, 4. Entonces, entonces yo puedo ayudarte, pero si usted no responde, ¿qué se puede hacer? Sí, por favor, les pido, chicos, me entiendan esta situación. Estamos obligatorio que den el examen, por favor. Entren a dar el examen. Correcto. Goku le gana a todos. Ya puse la clave ya. Sí, se me había pasado. Ya puse la clave, Ángelo.
Ya chicos, ya vamos, respondan por favor. Quiero saber en qué pregunta está la falla para poder ayudarles pues en la siguiente clase y así sucesivamente. Chévere. Estoy viendo quién está entrando, quién no está entrando. Sí, sí. Vamos chicos, vamos, vamos. Al final te doy la respuesta, Ángelo, por favor. No, Ángelo, ya revisó tu respuesta ya. Ya revisé tu respuesta.
Bien, chicos, son las 5:42. Yo voy a dar un minuto más para terminar el examen. ¿Ya? Nos vemos hasta la próxima y voy a verificar ahorita los nombres de quienes dan, nos dan. Ya, chicos, muchas gracias.